Acompáñenme a Lucas 18, por favor. Lucas capítulo 18. Vamos a leer los versículos 1 al 8. Lucas 18, versículo 1 al 8, declara las Sagradas Escrituras. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Verso 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor en el verso 6: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Antes de introducirnos a nuestro texto, quisiera empezar con una pequeña historia que quizá muchos han leído o escuchado alguna vez. En un pequeño pueblo de Alemania, un barbero llamado Peter Beskindorf, mejor conocido como el Maestro Peter, estaba en su barbería atendiendo a uno de sus clientes habituales cuando un hombre alto entró a la barbería. Peter inmediatamente reconoció al hombre como un fugitivo buscado por las autoridades. Y en efecto, había una recompensa por su cabeza, pero Peter no dijo nada al respecto. Cuando el maestro Peter terminó con su cliente, aquel hombre se sentó en el sillón y le pidió que lo afeitara y le cortara el cabello. Peter complació la petición del visitante y comenzó a afilar la navaja con el suavizador y a preparar la espuma para la barba. Empezó a afeitar, presionando el borde afilado de la navaja sobre el cuello de aquel hombre. Él sabía que solo con ejercer una leve presión podía degollar al hombre y cobrar la recompensa. Sin embargo, Peter no tenía intenciones de llevar a cabo una acción tan espeluznante como esa. Él conocía a aquel hombre. Aquella no era la primera vez que este hombre visitaba la barbería o se sentaba en su sillón. Y Peter no solo conocía a este hombre, sino que también le tenía gran estima. Más que cliente, este hombre era amigo de Peter. Más que cliente, este hombre era el mentor de Peter. Más que cliente, este hombre era el héroe de Peter. Hermanos, el hombre que se sentó en el sillón del muy conocido maestro Peter en la aldea de Wittenberg, Alemania, era nada más y nada menos que el reformador Martín Lutero. En aquel día, mientras afeitaba a Martín Lutero, el maestro Peter le dijo al gran reformador: doctor Lutero, ¿estaría usted dispuesto a enseñarme a orar? Lutero le respondió que le encantaría ayudarlo. De hecho, aquel doctor en teología, siempre tan ocupado, líder de la Reforma protestante, luego de esa petición, se retira a su habitación y escribió un folleto especialmente para el maestro Peter. Y este folleto llevaba el título de Una manera sencilla de orar.
El folleto de Lutero se centraba en cómo orar. A Lutero, hermanos, se le conocía por ser un hombre de mucha oración. Y de tal modo se podía decir de él, o él llegaba a decir palabras como esta: tengo tantas cosas que hacer que debo invertir las primeras horas del día, debo invertir las primeras 3 horas del día en oración. Y quiero repetirlo: tengo tantas cosas que hacer que debo invertir las primeras 3 horas en oración. Este hombre, entre más ocupado estaba, más oraba. Y hoy día, entre más ocupados estamos, menos oramos. Y créame, este reformador Lutero tenía muchas ocupaciones, más de la que te puedes imaginar y más de la que tú puedes tener. Hermanos, cuando escuchamos historias como estas, inmediatamente podemos recordar la petición que le hicieron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión, los discípulos le dicen a Cristo: Señor, enséñanos a orar. Y esto es impresionante, porque los discípulos no le piden a Cristo que les enseñe a predicar, aunque la predicación es importante y central. Los discípulos no le piden a Cristo que les enseñe a liberar endemoniados. Los discípulos no le piden a Cristo que les enseñe a sanar un paralítico o traer vista a un ciego. Le dicen: enséñanos a orar. Queremos aprender acerca de esto. Hermanos, los discípulos sabían que era realmente lo importante. Ellos sabían realmente que era lo que necesitaban. Los discípulos habían notado la relación estrecha que existe entre el extraordinario poder de Jesús y su vida de oración. Y es por eso que le dicen: Señor, enséñanos a orar. Si nosotros pudiéramos escoger el ejercicio espiritual más importante, el ejercicio espiritual más profundo, el ejercicio espiritual más misterioso y más poderoso en la vida del cristiano, podíamos llegar a la conclusión sin equivocarnos que nos referimos a la oración. No hay otro recurso como la oración que el cristiano pueda tener para alcanzar una vida espiritual fervorosa y una comunión, escuchen bien, y una comunión íntima con Dios. No existe otra disciplina espiritual tan poderosa como la oración. Y en esta mañana, mis hermanos, hablaremos acerca de la oración persistente y de la oración importuna, y lo haremos basado en el texto que leímos en el inicio de Lucas 18, versículo 1 al 8. A partir de hoy comenzaremos los siguientes domingos una breve serie expositiva acerca de las parábolas de Jesús. Y hoy quiero que comencemos con esta parábola hermosa acerca de la oración persistente, acerca de la oración perseverante. Y quiero que volvamos a leer Lucas 18, por favor. Lucas 18, verso 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, aquí nos encontramos con una de las muchas parábolas de nuestro Señor Jesús. Nosotros sabemos, y lo vamos a desarrollar conforme vengan los próximos sermones, sabemos que la mayoría, escuchen bien, la mayoría de las parábolas que Jesús empleaba eran para referirse al reino de Dios.
Pero en este caso no se trata precisamente del tema del reino de Dios. En este caso se trata de una verdad espiritual que los hombres de aquel momento y en nuestros días necesitan saber, y es el tema de la oración perseverante. Ese es el centro de esta parábola. Y quiero que examinemos verso tras verso, verdad tras verdad que hay en esta parábola. Miren cómo comienza el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Al comienzo el escritor nos deja bien en claro de qué trata la parábola. Sí, trata de la oración, pero ¿de qué exactamente? Habla de la oración persistente. Ese es el centro de esta parábola. Y dice la parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Inmediatamente el Espíritu Santo quiere dejarnos por escrito la razón central de esta parábola. Hermanos, Jesús quería que estos discípulos supieran la gran necesidad que los hombres tienen de orar siempre y de no desmayar. Él quería que ellos tuvieran bien en claro eso, como quiere que nosotros en esta mañana tengamos muy en claro eso. Esa enseñanza dirigida a los discípulos tiene que ver con las virtudes más importantes que deben desarrollar todos los hijos de Dios, y es la persistencia y la perseverancia en la oración. Hermanos, la persistencia, la perseverancia en la oración requiere firmeza. Si quien está orando desmaya en esa oración, llegando a la conclusión de que es imposible que Dios conteste su oración, esa misma idea lo llevará a desistir en oración. Si el Hijo de Dios va en oración, ya pensando que Dios no va a contestar esa oración, esa idea lo va a llevar a desistir de esta disciplina espiritual tan misteriosa y tan poderosa al mismo tiempo. Así que Jesús quiere decirles, de esto se trata lo que yo les quiero decir. Es de esto sobre lo que yo quiero hablarle a ustedes. De la importancia que oren siempre. De la importancia de que no desmayen en medio de la oración. Y empieza Jesús ahora de una manera magistral a desarrollar esta parábola. Y empieza a darnos una serie de personajes para que ellos puedan entender el punto hacia donde Él quiere llegar. Y en el verso 2 nos coloca el primer personaje, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. El primer personaje que aparece en escena es una persona con autoridad, es una persona con poder, es un juez. Es tal el poder que tienen los jueces que ellos pueden darle libertad a una persona o condenarla por años o para siempre en una prisión. O sea que el juicio que ellos determinen sobre la vida de alguien es de mucha importancia. De hecho, imagínense estar frente a un juez en una situación en la que ustedes saben que son inocentes y ustedes han traído todas sus pruebas ante aquel juez. Y ustedes, ¿qué esperan? Y si son cristianos, ¿qué estarían orando? Por favor, Dios, que este juez pueda entender las evidencias, pueda ver las evidencias y darse cuenta que soy inocente. ¿Por qué este ruego? Porque ustedes saben que la decisión de ese juez tiene un peso enorme. Y Jesús nos coloca a una persona de este tipo acá. Había un juez acá, un hombre de poder, de autoridad y de influencia. Pero nos dice dos cosas acerca de este juez: que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Este hombre tenía muy en poco la ley del Señor. Este hombre tenía muy en poco la ley de Jehová. La menospreciaba. Dejaba que su corazón perverso y malvado determinara cada una de sus decisiones y pasos. Le importaba muy poco lo que el juez del universo tenía que decir.
Y esto no es muy lejano a los jueces que están hoy en este mundo. Jueces que no tienen temor a Dios, que olvidan que están en el lugar en el que están porque Dios los colocó allí y que un día darán cuenta de lo que han hecho con ese puesto que Dios les permitió tener. Ellos están para proteger al bueno y castigar al malo, para hacer justicia rectamente. Pero si no hay temor de Dios en su corazón, esto es imposible. No hay nada más terrible, mis hermanos, amados hermanos, que alguien se coloque en un puesto como este sin temor a Dios. ¿Cuáles serán sus aprobaciones? ¿Basado en qué será guiado? Y Jesús quiere dejarnos claro, este hombre no teme a Dios, quiero que lo sepan. Por lo tanto, este hombre es perverso. Este hombre está influenciado y dominado al 100% por Satanás y por su propio pecado. Imagínense un hombre con tanto poder y sin temor a Dios. Esta es la combinación más terrible que puede suceder. Un hombre con poder y sin temor a Dios, eso es peligroso. Muy peligroso. Pero nos dice otra cosa Jesús acerca de este juez y dice, ni respeta a hombres, o sea que este hombre se vale de su autoridad para pisotear a la nación, para pisotear al pueblo, para abusar del indefenso. Usa su poder para maltratar. Este hombre no respetaba a los hombres y es así. Y ese es el orden en cómo se resume la ley en el nuevo pacto. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. ¿Cómo alguien puede amar a su prójimo si no ama verdaderamente a Dios? Nuestras relaciones horizontales dependen de nuestra relación vertical. Cuando nuestras relaciones interpersonales o relaciones horizontales están mal, es porque nuestra relación vertical con Dios está en graves problemas. Por eso cuando usted tenga un problema en cualquier área de relaciones interpersonales, hay un problema allí con su relación con Dios. Y dice que este hombre no respetaba a hombre. Hermanos, un juez como esto, hay que tenerle temor, humanamente hablando. Que tú digas, ¿y es él el que me va a juzgar? ¿Es él el que va a atender mi caso? Este hombre no teme a Dios, pisotea a la gente, es maquiavélico, no respeta a hombre. Repito, este es el reflejo de muchos jueces hoy. La Biblia nos enseña que el castigo en el infierno será mayor según nuestras responsabilidades en esta tierra, según nuestro conocimiento bíblico en esta tierra, según nuestras oportunidades que Dios nos haya concedido en esta tierra, porque al que más se le da, más se le demandará. Así que será terrible el castigo para estos jueces perversos. Yo en realidad no quisiera estar en los zapatos de ninguno de estos jueces. Y el texto dice, este juez ni teme a Dios, ni respeta a hombre. Hermanos, lamentablemente, en este mundo siempre habrá injusticia por parte de los hombres. No podemos pedir justicia en donde no la hay. Entonces no podemos imaginar a este hombre codicioso, avaro, con un corazón pequeño, consumido por la vanidad y el poder, estando en ese puesto. Y ahí está, Cristo dice, no teme a Dios, ni respeta a hombre. Ya tenemos el primer personaje, un hombre con autoridad, influencia, pero sin temor a Dios y que está acostumbrado a pisotear a las personas. Ahora se nos coloca el otro personaje en el verso 3. Había también en aquella ciudad de la misma una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Son interesantes los personajes que Jesús utiliza aquí. Utiliza a un hombre que tiene poder y que nada le falta, y por otro lado utiliza a una viuda que no tiene poder ni ningún tipo de recursos.
Es extraordinariamente hermoso, hermanos, cuando ustedes miran hacia las Santas Escrituras, cómo Dios protege a las viudas. Es interesante ver cómo Dios exige que la gente les muestre bondad a las viudas. Es interesante cómo Dios bendice a quienes sirven a las viudas y cómo castiga a quienes perjudican a las viudas. Hermanas, las viudas son el ser más desamparado en esta tierra. Y así era visto en los tiempos bíblicos. Son las personas más vulnerables que existen sobre la faz de la tierra. Esas son las viudas. No hay nadie tan necesitado como ella, excepto quizás sus hijos. Como sabemos, hermanos, en esos tiempos las viudas no tenían derecho a nada. A nada. Se encontraban sin protección, sin ayuda, sin poder adquisitivo, sin poder social, sin poder político, en fin, no tenían ningún poder. Y Jesús nos coloca a uno que tiene todo el poder y nos coloca a una que no tiene absolutamente nada. Así que ya fue al juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, esperando que éste confirmara su reclamo y le diera lo que la justicia exigía. Ella no está pidiendo otra cosa. Ella está pidiendo que se haga justicia. Ella está pidiendo que se cumplan las leyes. No hay ningún pecado en eso. Es lo que ella está pidiendo. Que me haga justicia ante mi adversario. Y es interesante que ella viene pidiendo justicia ante su adversario. Esto quiere decir que a ella le acaban de hacer daño. Esta persona que ella viene a acusar delante de este juez le ha hecho mucho daño, la ha maltratado quizás, la ha pisoteado quizás, no lo dice el texto, pero ella dice: hazme justicia ante mi adversario. Me han hecho daño, necesito que me ayudes. Viene desesperada, como muchas de las viudas de aquel momento. Y yo leía la parábola y tomando la parte anterior donde dice que este juez ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, y yo me preguntaba qué le hacía pensar a esta viuda que este hombre que ni teme a Dios ni respeta a los hombres, sino que está acostumbrado a pisotearlos y a maltratarlos, que este juez le iba a ayudar. Esto no tiene sentido. Si alguien la vio tocando la puerta allí para pedir ayuda, le diría: ¿tú estás loca, mujer? ¿Tú no sabes que este hombre ni teme a Dios ni respeta a los hombres? No ayuda a nadie, lo que hace es pisotearnos. Y tú vas a venir, tú precisamente una viuda, a pedirle que te haga justicia y vienes pensando que lo va a hacer. ¿En qué cabeza cabe? Es tonto, ¿no? Escuchaba hace poco algo. Alguien lo comentaba a modo de comedia, mirando hacia la situación de tanta delincuencia en nuestro país, y decía que a su mamá le habían robado el carro y la habían golpeado, y fueron a la comisaría a colocar la denuncia, y resulta que el que les tomó la denuncia fue el que golpeó a la mamá. Entonces, si tú sabes que esa institución es así, y tú escuchas a alguien decir: no voy a pedir justicia, ¿a dónde? Aquel juez que no teme a Dios, ni respeta a los hombres, que no le hace caso a nadie, sino que los pisotea y abusa de poder, a que me haga justicia. Todo el mundo diría: estás loco. ¿Sí sabes a dónde está yendo? Bueno, esta mujer está haciendo eso. Está yendo a un juez que no teme a Dios y que menosprecia a los hombres a pedirle precisamente que haga su trabajo, que le haga justicia. Wow. ¿Quién era ella para que este juez le hiciera justicia? Ella era nadie. Era una viuda, sin poder, sin influencia. No era nadie. Y hermanos, en efecto, este hombre no le hizo caso. No le hizo caso. No quiso por algún tiempo, según Jesús. En la primera parte del verso 4 de Lucas 18 dice:
y él no quiso por algún tiempo, hablando del juez. O sea que ella fue y no encontró respuesta. No te voy a ayudar. Tú como que no sabes quién soy yo. Hermanos, es decir, esta mujer, la primera vez que vino delante del juez, este juez la ignoró por completo. No sabemos cuántas veces esta mujer vino a él una y otra vez, pero de seguro más de 2. Y una tras otra durante un tiempo él la rechazó. Vino una vez, vino otra vez. Quiero que se me haga justicia, que se me haga justicia, que se me haga justicia. Y la respuesta que encontraba era no, no y no. Pero seguía. Como dirían en mi país, Colombia, esta mujer era tenaz. De verdad que sí. Es decir, hermanos, esta mujer era muy persistente. Pero pasó algo aquí. Miren lo que sucede en el versículo 4, parte B. Pero después de esto dijo dentro de sí, o sea, el juez: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, él lo sabía. Dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. O sea que este hombre, fíjense en la motivación de hacer justicia, no era porque él iba a hacer su trabajo. Él no dice, bueno, este es mi trabajo como juez, esta es mi responsabilidad, entonces yo le voy a hacer justicia a esta mujer. No, él dice, como ya me ha molestado tanto, le voy a hacer justicia. Ni siquiera en ese momento hizo justicia basado en el llamado que él se le hizo, que era hacer justicia, sino porque le molestó a la mujer, no por otra motivación. Algunos pensaríamos, bueno, ¿será que con los gritos de la mujer reaccionó y se dio cuenta que ese era su papel? No, fue porque le incomodó, le fastidió. Hermanos, esta mujer sigue perseverante. Como bien dijo un comentarista, la perseverancia es la gota de agua que perfora las rocas. Para ello se requiere persistir con entusiasmo que no suele estar al alcance de todos. Una persistencia y tenacidad en la oración, sustentadas por la fe, en la confianza en los dichos del mismo Dios y sustentada en las promesas de Dios. No una fe vacía. Nuestra fe está basada en realidades, en verdades, en promesas que existen y se cumplen, en un Dios que existe y vive para siempre, en un Salvador que vino, murió y resucitó. Nuestra fe no está basada en cosas vacías, no, en realidades, en verdades. Nuestra fe puede ser sustentada y argumentada de miles maneras. Cuando la persistencia y la fe se toman de la mano, no hay quien la frene. Si no, miren a esta mujer. Una vez tocaba la puerta, que se me haga justicia. No, se me haga justicia. Y el juez allí, oye, yo estoy tranquilo sin hacer nada y esta mujer viene a molestarme. Y dice en el 5, pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este hombre había cedido a la persistencia de la viuda, no porque este hombre se habría condolido de su causa, ni porque le entró de repente un amor por la justicia, sino por conveniencia, porque se cansó de la tenacidad de la mujer y de su persistencia, porque le molestaba. Fue por esta razón, mis hermanos, fue por esta razón que le hizo caso a su pedido. No fuese que con sus continuas venidas viniese a importunarle. Y aquí la enseñanza de Jesús. Él quiere que aprendamos a no desfallecer. Él quiere que aprendamos a no desmayar en la oración. Es lo que quiere Jesús. Hermanos, Jesús quiere dejarnos claro ahora algo. Mire lo que dice el verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto.
Dice, ¿prestaron atención qué fue lo que él hizo? ¿Sí? ¿Todos? Sí, maestro. Bueno, ahora mira lo que les voy a decir, dice el 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Wow, hermanos. Dice el doctor Sproul, quien vamos a estar citando en esta serie de las parábolas, refiriéndose a esta parábola, dice que aquí hay un principio que Jesús quiere notar. Y es el contraste que hay entre el comportamiento del hombre y el comportamiento de Dios. Es decir, Dios y el juez injustos son totalmente opuestos. Hermanos, tan diferente como el día y la noche. Hermanos, el Señor le dice, si este juez, que ni teme a Dios, ni respeta a los hombres, le hizo justicia a esta viuda en su insistencia, ¿cuánto más yo, vuestro Padre Celestial, que soy un juez justo, santo, poderoso y lleno de amor, no les responderé las plegarias y la insistencia a mis hijos? Y Dios siempre nos llevó a un extremo, nos colocó un juez perverso atendiendo a una viuda indefensa. Y Él nos dice, si este juez es capaz de hacer tal cosa, ¿por qué yo no? Yo soy Dios, dice Él. Yo tengo el poder, yo soy Dios, el eterno Dios de Israel, quien pelea la batalla por ustedes, quien escucha el ruego de ustedes, quien ve el dolor de ustedes. Hermanos, este pasaje nos enseña que Dios escucha el gemido de su pueblo. El Dios que nos ha dado la salvación eterna a través de su Hijo Santo, nuestro Señor Jesús, nos reivindicará y hará venganza a favor de su pueblo. Entiéndalo. Nuestro Dios es un Dios que responde. Ese es nuestro Dios. No servimos a un Dios sordo, a un Dios mudo. Servimos a un Dios que vive y reina para siempre, eterno. Y dice, ¿no le hará justicia vuestro Padre a sus escogidos que claman a Él día y noche? Qué pregunta, ¿verdad? ¿No les haré justicia a ustedes que claman día y noche? Dice el Señor. Y la respuesta es sí. Y más viendo lo que hizo este juez, tú eres muy diferente a él, tú eres Dios. Hermanos, algunos creen que la venganza es mala. Ya va. No pongan esas caras. La venganza es buena cuando la lleva a cabo Dios. No hay ningún pecado en la venganza. Dice en Romanos 12 el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. El problema es que la venganza solo Dios debe y puede llevarla a cabo, más nadie. No la podemos justificar de ninguna manera. Mía es la venganza, yo pagaré. Hermanos, Jehová se vengará de nuestros enemigos. Dios nos dice que Él hará justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche, que claman a Él perseverando, que claman a Él importunando, diciéndonos que Él se deleita en ese tipo de fe. Yo quiero que tú sepas, mi hermano, mi hermana, que Dios se deleita cuando tú perseveras en la oración. Él se deleita cuando ve eso en sus hijos. Una vez alguien me decía, es que yo decidí ya no pedirle eso al Señor porque ya el Señor debe estar cansado de mí. No, Él se deleita en eso. Hermano, Dios se goza en luchar a favor de su pueblo. Es un gozo para Dios pelear tus batallas. Es un gozo para Dios sostenerte en la debilidad.
Es un gozo para Dios perdonar tus pecados. Es un gozo para Dios sostenerte las flaquezas. Es un gozo para Dios proveerte fuerzas en la ansiedad. Es un gozo. Yo quiero que lo sepan, que Dios se goza en sostener a su iglesia. No es una carga, no es un trabajo pesado para Él. Él se goza en ayudar a su pueblo. Él se goza en proveerte el alimento. Él se goza en guardarte la salud. Él se goza en guardarte del peligro. Él se goza. Increíble. Cuando nosotros perseveramos en fe en medio de la prueba y le rogamos a nuestro Dios que nos asista, Él se deleita. Yo quiero que sepas que Dios se deleita. Entiéndelo, se deleita. Es un deleite para Dios ver a sus hijos clamando a Él y acercándose confiadamente al trono de la gracia. Se deleita. Hermanos, Jesús en esta parábola nos está diciendo que aunque veamos muy lejos la respuesta de Dios, de seguro responderá y de seguro veremos cuando Él lo haga. Qué hermoso. Qué hermoso. Yo digo esto y se me eriza la piel. Qué Dios tan bello tenemos. Qué Dios tan poderoso. Hermanos, cuánto amor. Es impresionante ese amor que Dios tiene con nosotros. Yo recuerdo a mis padres, especialmente a mi mamá, cuando yo le insistí y le pedí algo. Y si lo hacía cuando ella estaba cocinando era peor. Decía, mamá, quiero tal cosa, mamá. Eso daba un giro, me miraba a los ojos y lo que tuviera en la mano me amenazaba. Te vas de la cocina y te dicen tu nombre completo y apellido, hasta el apodo te lo dicen. Pero nuestro Dios podemos ir a Él muchas veces y siempre habrá una sonrisa deleitándose en sus hijos. Pero Él termina con una frase y es como un cambio un poco abrupto en la parábola. En el 8, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta hermosa. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y se está refiriendo a los suyos. Es a ellos a quienes les está hablando. ¿Y saben cuál es la respuesta a esta pregunta? Sí, sí hallará fe en la tierra. ¿Saben por qué? Porque la fe es un don de Dios. Y esa fe no depende de ti, de mí, sino de Él, quien nos las otorga por gracia. Claro que hallará fe en la tierra. Nadie frustrará sus planes hermosos y Él les proveerá la fe a sus hijos de alguna manera u otra. Él es Dios. Claro que hallará fe en la tierra. Claro que hallará fe en su iglesia, en sus escogidos. Hallará fe porque Él es el dador de la fe. Él, claro que hallará. Qué hermoso, hermanos. Y me dice, pastor, está flaqueando mi fe, ¿qué hago? Ora al dador de la fe que te provea más fe. Esto no viene con una inyección o un tratamiento de 15 días, no. Se trata de acercarnos al trono de la gracia y pedirle al dador de la fe que nos otorgue la fe que necesitamos. Hermanos, la perseverancia está relacionada con la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que todavía no se ha alcanzado. O sea, mis hermanos, la fe, de acuerdo a lo que está escrito en Hebreos 11:1, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Yo les pido no olviden nunca esta definición. La garantía de lo que se espera. No lo tienes todavía. La certeza de lo que no se ve. Eso es fe. En una palabra, hermanos,
el persistir, como lo hizo esta viuda indefensa que reclamaba justicia a un juez que no temía a Dios y que no respetaba a los hombres, es una actitud de fe. Es una actitud de convicción de que ese juez le haría finalmente justicia. De la misma manera, escuchen bien, de la misma manera los hijos de Dios, que tenemos un Dios y Padre justo, podemos persistir y perseverar en la oración sabiendo que obtendremos lo que pedimos. ¿Te acercas tú así en oración realmente? Creyendo que obtendrás lo que pides. Hermanos, la oración no cambia a Dios. Él siempre seguirá siendo el mismo. La oración nos cambia a nosotros y cambia las cosas. Cuando nosotros vamos en oración, le traemos nuestra agenda a Dios. Pero Él quiere es que nosotros nos alineemos a su agenda, a la suya. Que entendamos sus planes y que Él los está llevando a cabo, y quiere que nos alineemos a su voluntad y no que Dios se alinee a la nuestra. Santiago, el capítulo 5, versículo 13 de su carta, tiene un texto que, le soy sincero, que muchas veces lo había leído, pero fue hasta hace poco que causó un impacto un poco diferente en mi vida. Y es cuando Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. A veces veo hermanos tan afligidos y le digo: ¿ya hizo oración? Sí, pero sigo afligido. Vuelva a hacer oración. Pero sigo, vuelva y vuelva y vuelva hasta que verdaderamente entregue y eche su ansiedad sobre el Señor. Hasta que eso no pase, hasta que no se sienta sin ese peso sobre su espalda, no se levante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, dice la Biblia. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante alabanzas. Hermanos, Dios puede hacer específicamente lo que le pedimos, amén. Pero una cosa sí podemos saber: hay momentos en los que Dios no responde como esperamos. Como bien decía un hermano esta semana, que Dios responde positivamente y negativamente. Positivamente cuando su respuesta engrana completamente a lo que le pedimos, y negativamente cuando Él responde, pero responde negativamente a lo que le pedimos. Pero siempre responde. Si usted le pide: Señor, yo quiero un excelente empleo donde gane mucho dinero y tenga un buen carro y una buena casa en una buena zona, pero el Señor no se lo da, yo estoy seguro que si se lo da, usted se va a olvidar de Él y va a ser de un ídolo cada una de estas cosas. Dios responde positivamente o negativamente, pero Él siempre responde. Siempre. Amén. Y lo que sí les puedo asegurar es que Dios va a recompensar la fe con la que lo hagamos. Eso sí se los puedo asegurar. Él hará algo, Dios hará algo, entiéndalo. Habrá beneficios por buscar a Dios en nuestras aflicciones a través de la oración. Y nuestra confianza no está en la oración en sí misma, nuestra confianza está en el Dios al que oramos. Decía Horatius Bonar lo siguiente, recordándonos la importancia de mantenernos firmes en oración y de no desmayar. Él dice: cuidado con la declinación en la oración. Cuando sientas que el aposento se está convirtiendo en un lugar aburrido y pesado, puedes estar seguro de que algo está mal. La decadencia espiritual ha comenzado. Y sigue diciendo él: ve directamente a Dios para que puedas ser sanado. No juegues con esto. Y miren esto que dice:
ni recurras a otros recursos para aliviar la pesadez, tales como recortar el tiempo de oración o conseguir libros religiosos vivaces que quiten el cansancio. No hagas eso. Mira la solución que él da. Dirígete inmediatamente al gran avivador con el clamor: avívanos e invocaremos tu nombre. Hermanos, el escritor de Hebreos nos expone el Evangelio primeramente, el poderoso sacrificio de Cristo, y luego nos dice: pues por esto puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Quiere decir que cuando alguien ha abandonado su vida de oración, ha perdido de vista el Evangelio. Lo ha perdido de vista. Ha perdido de vista la verdad más crucial y más poderosa que la iglesia de Cristo puede tener en sus manos. Lo ha perdido de vista. El Señor nos ha enseñado que debemos persistir en la oración y de no desmayar. Que si este juez perverso asistió a la viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no atenderá a las súplicas de sus hijos? En otra ocasión Cristo dice: ¿qué padre, si su hijo le pide un trozo de pan, le dará una piedra? ¿Qué padre? Y la respuesta es: ninguno. Y él dice: ¿cuánto más? Así como lo hizo la parábola. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no dará todas las cosas a los que le pidan? Qué hermoso. Quiero dejar algunas aplicaciones en sus mentes. En primer lugar, quiero decirle que Dios, a través de esta parábola, nos asegura que a la larga Él cumplirá los deseos de sus escogidos que sean conforme a su voluntad. Él dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Yo quiero decirte que Dios ha respondido todos tus ruegos. No hay ninguna oración que hayas traído al trono de la gracia que no haya sido escuchada. Todas han sido escuchadas. Todas. Todas. No hay oración desperdiciada. Todas. Desde aquella que derramaste sentado en tu cama, hasta aquella que derramaste de rodillas llorando, clamándole: ayúdame. Todas han sido escuchadas, todas, desde la oración más corta hasta la más larga, todas han sido escuchadas, todas. Si eso no te da consuelo, hermano, tienes una roca en el pecho. Todas. Dios a la larga cumplirá los deseos de sus escogidos. Los cumplirá. En segundo lugar, lo que Dios requiere de su pueblo es que clamen a Él de día y de noche. Este es nuestro deber, hermano. Y a su cumplimiento Dios ha prometido gracia y misericordia para sus hijos. Debemos orar en particular para no ser vencidos por la impaciencia. Debemos orar para no ser vencidos por la incredulidad. Hermano, tú debes reconocer que la impaciencia te atrapa y te golpea cuando expones tus clamores a Dios. ¿Hasta cuándo? Y hay momentos en los que se nos olvida eso que pedimos. Pero hay algo que nos los trae a la mente y decir: wow, ¿verdad? Sigue pasando el tiempo y nada. Sigue clamando de día y de noche y ruégale al Señor que te guarde de la impaciencia y de la incredulidad. Pero en tercer lugar y último, los desalientos que sufriremos en nuestras oraciones tal vez serán muchos. No olvidemos que en ocasiones Dios tarda en responder, pero ese tardar también es parte de su plan poderoso en hacernos más santos a ti y a mí. Ese es su propósito contigo y conmigo, y lo va a cumplir. Como dice Matthew Henry, así como Dios tiene paciencia con los adversarios de su pueblo, también quiere ejercitar la paciencia de los suyos. Y me encanta esto. Y es en la espera donde se ejercita la paciencia. Es en la espera donde se ejercita la paciencia. Y si van a la carta de Pablo a los Gálatas, es una de las virtudes del Espíritu, la paciencia.
y todos necesitamos crecer en ella. ¿Cómo crees que será eso? En la espera. El Señor, por su pura gracia, me salvó en el año 2008. Y a partir de ese momento, como muchos de nosotros, empezamos a orar por nuestros familiares más cercanos para que lleguen a la salvación que es en Cristo Jesús. Y yo empecé a orar por mis padres, mis hermanas y mis sobrinos, que en aquel entonces muchos no estaban. Y por un tiempo desistí de orar, y más cuando uno entra en conflicto en sus familias que se oponen a tu fe y todo lo demás. Desistí un poco y me sentí así como que, bueno, no creo que Dios quiera la salvación de ellos. Y una vez me dejé invadir por la impaciencia. En el 2014, en una libretita que yo tengo, me coloco los nombres de aquellas personas por las que oro cada semana. Dije, voy a volver a colocarlo. Puse la fecha y coloqué el nombre de cada uno de ellos. Ojo, no hace la diferencia si es una libreta grande, el color del lapicero. Quiero es ilustrarle lo que he hecho para recordar. Y anoté los nombres de cada uno de ellos, empezando por el cabeza de familia, luego mis hermanas y por último mis 4 sobrinos. Y me dije que iba a hacer esto todas las semanas. Pasó el 2014, 2015, 2016 y fue hasta el 2017 que empecé a ver la respuesta aparte de esa oración. Y lo voy a seguir haciendo todas las semanas y seguir persistiendo. ¿No responderá el Señor a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Lo voy a seguir haciendo porque en la lista quedan varios más. Hermanos, tenemos que persistir en la oración por nuestras luchas, por nuestros hogares, por nuestros hijos. Padres, cerciórense de que sus hijos tengan vidas de oración. Por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por el país, por nuestro empleo, por nuestros hermanos en necesidad, por nuestros enemigos, por nuestros vecinos. Existirán cosas por las cuales habrá que orar un momento ya, pero hay otras cosas a las que Dios nos carga el corazón para seguir orando y orando sin desmayar. Si este juez, sin temor a Dios y que no respetaba a los hombres, respondió a la petición de esta viuda indefensa, ¿cuánto más tu Padre, escucha bien, tu Padre y mi Padre Celestial no responderán a sus escogidos? Quiero decirles a aquellos que están aquí sin Cristo que Dios solo escucha las oraciones de sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que han venido arrepentidos por cada uno de sus pecados, aquellos que han depositado su fe en Cristo como el único que le puede salvar de la condenación eterna y reconciliarles con Dios. Solo aquellos que han venido en arrepentimiento y fe a Dios y han entregado su vida a Dios, solo ellos pueden ser llamados hijos de Dios por la gracia de Cristo, y solo sus oraciones son escuchadas. Al resto quiero decirle, aquellos que no se han arrepentido de sus maldades y han depositado su fe en Cristo como su único Redentor y Salvador, que ninguna de sus oraciones ha sido escuchada. Y si en algo obrado Dios, lo ha hecho en su gracia común. La única oración que Dios escucha de un pecador es la oración de un corazón arrepentido por sus pecados. Así que por eso deben venir arrepentidos de sus maldades y depositar su fe en Cristo y entregar toda su vida al Dios que vive y reina. Hermanos, pero aquellos que hemos sido salvados por gracia, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Clamar, y Él escucha cada uno de tus ruegos. No decaigas en la oración. Él responderá. Sí, yo sé cuántas cosas tal vez le has pedido y parece que conforme el tiempo como que se hace más oscura la situación.
Y dice, Señor, siento que no aguanto. No, si aguantas. Él no nos da prueba que no podamos llevar. Y a veces decimos, pastor, si usted supiera cuántos años tengo llorando, sigue. Porque si la viuda ante este juez perverso no desmayó, ¿por qué tú ante un Dios misericordioso y poderoso vas a desmayar? ¿Por qué? Sigue, sigue clamando. No decaigas, no decaigas. Persevera, que Él está escuchando tu ruego, está fortaleciendo tu paciencia y tu fe. No decaigas. Y cierro con esta frase de William James. Él dice, el ejercicio de la oración mantiene vivo el sentido de nuestra indigencia y dependencia. Cada vez que voy en oración, dice William, recuerdo que soy ignorante y que Él es sabio. Cada vez que voy en oración, recuerdo que soy débil y que Él es poderoso. Cada vez que voy en oración, recuerdo que soy culpable y miserable y que Él es misericordioso y bondadoso. Cada vez que voy en oración, recuerdo que no soy nada y que Él lo es todo en todos. No decaigan en la oración. Perseveren. Perseveren. Porque el Dios que vive nos ha dicho hoy, ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Hermoso Dios. Cada cosa, por más pequeño o grande que sea, entrégala en oración. Y aquellas cosas en las que debas persistir, persiste, persiste. No decaigas, que Dios escucha. Y ese Dios que escucha es el mismo Dios que responde. Amén. Oremos a nuestro Dios.